Todos la veían. Pero nadie realmente la miraba. Ella pasaba por los pasillos con su carrito de limpieza, siempre con el cabello recogido, los mismos zapatos gastados, la bata azul y una expresión tranquila en el rostro. Saludaba con una sonrisa discreta, como si pidiera permiso por existir. Cada noche, mientras los empleados salían apurados, mirando sus teléfonos o quejándose del día, ella entraba en silencio, comenzando su jornada cuando los demás terminaban la suya. La oficina era su segundo hogar y su escenario invisible. Se llamaba Carmen. Y durante años, su presencia fue una constante silenciosa. Un punto ciego en la rutina de una empresa enorme, con cientos de empleados, salas de juntas de cristal, cafés gourmet y reuniones interminables. Nadie sabía mucho sobre ella. Era solo la señora de la limpieza. Un rostro más entre tantos. Un saludo automático en el pasillo. Un buenas noches que rara vez esperaba respuesta. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba siquiera, era que Carmen escondía un secreto tan grande, tan inesperado que el día en que salió a la luz, cambió para siempre la historia de toda la oficina. Todo empezó con un pequeño accidente. Una coincidencia. Una noche cualquiera. El CEO de la empresa, Daniel Vargas, regresó tarde a su oficina para buscar unos documentos. Un olvido cualquiera. Nada importante. Caminaba por el pasillo cuando la escuchó. Primero pensó que era la radio. Una canción suave en francés. Pero no era la radio. La voz venía de una sala vacía. Se asomó y ahí estaba Carmen. De espaldas. Trapeando. Cantando bajito en perfecto francés. Daniel se detuvo. No dijo nada. No quiso interrumpir. Esperó, curioso intrigado. Entonces, vio algo que lo dejó aún más confundido. Carmen sacó su celular viejo, se puso los audífonos y, mientras seguía trabajando, repitió frases en alemán, luego en árabe, luego en japonés. Sin darse cuenta, estaba escuchando, repitiendo, practicando, estudiando. Y no solo una palabra o dos, sino oraciones completas, con una pronunciación que cualquier nativo envidiaría. El CEO no podía creer lo que veía. ¿Quién era realmente Carmen? ¿Qué hacía una mujer con ese talento limpiando escritorios y vaciando cestos de basura? Esa noche, Daniel no encontró los papeles que buscaba. Pero sí descubrió algo mucho más valioso. Una historia oculta. Un talento ignorado. Una lección que lo haría cuestionar todo lo que creía sobre el valor humano en su empresa y en su vida. En los días siguientes, no pudo quitarse esa escena de la cabeza. Una y otra vez recordaba la melodía en francés, la cadencia del alemán, la seguridad con la que repetía frases en chino mandarín. ¿Era real? ¿Había sido solo su imaginación? ¿Podía alguien aprender así por su cuenta? ¿Y por qué nadie más lo había notado? Y entonces se hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué más no estoy viendo? Porque si alguien tan extraordinario podía pasar desapercibido durante años en su propia empresa, ¿cuántos otros talentos estaban siendo ignorados? ¿Cuántas historias como la de Carmen estaban siendo escondidas por la costumbre, la indiferencia o el prejuicio? Lo que sucedió después fue más que un ascenso. Más que una oportunidad. Fue una transformación total. La historia de Carmen no solo inspiró a Daniel. Inspiró a toda una organización. Y más allá de eso, inspiró al mundo. Porque esta no es solo la historia de una mujer que hablaba 9 idiomas. Es la historia de alguien que, pese a no tener títulos, reconocimientos ni un puesto importante, decidió nunca dejar de aprender. Nunca dejar de crecer. Nunca dejar de ser curiosa. Carmen no estudió en Harvard. No tenía MBA. Ni siquiera había terminado la universidad. Pero su determinación, su disciplina, su amor por el conocimiento, eran más fuertes que cualquier diploma.
Y lo más increíble es que lo hacía en silencio. Sin buscar aprobación. Sin esperar nada. Solo por amor al aprendizaje. Por respeto a sí misma. Y por la esperanza de que, algún día, ese esfuerzo invisible daría frutos. Ese día llegó. Y fue tan poderoso, tan humano, que cambió todo. Cambió una empresa. Cambió la forma de contratar. Cambió cómo se miraban unos a otros dentro de esas paredes. Y sobre todo cambió cómo se valoraba a cada persona, sin importar su rol. Porque el talento no siempre lleva corbata. Ni se sienta en una oficina de esquina. A veces, el verdadero talento limpia el suelo donde otros caminan sin mirar. Esta es la historia de Carmen. Y lo que el CEO hizo después de escucharla hablar 9 idiomas. Prepárate. Porque esto no es solo un relato inspirador. Es un llamado a abrir los ojos. A dejar de subestimar a quienes tenemos al lado. Y a recordar que, a veces, el cambio más grande empieza con la persona que menos esperabas. Carmen Jiménez. Un nombre simple. Común, quizá. Pero detrás de ese nombre, había un universo que nadie conocía. En la empresa, solo sabían que era puntual. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Era eficiente, callada, impecable. Pero fuera de esos pasillos, Carmen era mucho más. Todas las noches, después de terminar su jornada, llegaba a su pequeño apartamento, encendía su viejo portátil y abría páginas en idiomas que la mayoría ni siquiera podía identificar. Estudiaba durante horas. A veces con videos gratuitos. A veces con libros de segunda mano que había encontrado en mercadillos. Y a veces simplemente escuchando a personas hablar en YouTube, repitiendo cada sílaba hasta pronunciarla perfecto. Porque así era ella. Meticulosa. Perseverante. Incansable. Había aprendido inglés cuando trabajó limpiando casas en Nueva York. Francés mientras cuidaba a una anciana en Montreal. Italiano cuando fue camarera en un restaurante familiar en Milán. Alemán en un albergue en Berlín, donde escuchaba conversaciones entre turistas y anotaba palabras en servilletas. Japonés, árabe, portugués. Cada idioma tenía una historia. Un país. Una etapa. Un reto. Pero nadie lo sabía. Porque Carmen no hablaba de sí misma. Y porque nadie se tomaba el tiempo de preguntar. ¿Para qué?, pensaban. Es solo la señora de la limpieza. Nadie sabía que Carmen había sido intérprete voluntaria para la Cruz Roja. Que había traducido cartas para migrantes. Que había enseñado español a niños refugiados en un campo en Grecia. Nadie lo sabía porque no estaba en su currículum. Y porque Carmen no creía que hiciera falta decirlo. Uno no vale más por hablarlo. Vale más por hacerlo, solía decirse a sí misma. Ella no buscaba reconocimiento. Solo quería aprender. Y, con suerte, algún día volver a hacer lo que realmente amaba, conectar culturas. Tender puentes. Traducir personas. Pero la vida había sido dura. Después de la pérdida de su esposo, y con un hijo adolescente a cargo, Carmen dejó de soñar con traducciones y conferencias. Aceptó lo que encontró. Un trabajo honesto. Estable. Seguro. Limpiar oficinas no era lo que había imaginado para sí misma, pero le permitía sobrevivir. Y eso ya era bastante. Cada noche, mientras recogía los restos del día de otros, ella construía su futuro en silencio. Leía en voz baja mientras trapeaba. Escuchaba audiolibros en distintos idiomas mientras desinfectaba escritorios. A veces, practicaba conversaciones frente al espejo del baño vacío. Para algunos, era una locura. Para ella, era libertad. En el fondo, Carmen no quería dejar que el mundo le robara su dignidad. Sabía que limpiar no la hacía menos.
Sabía que el conocimiento era suyo, aunque nadie lo viera. Y eso era lo más admirable de todo. Que no necesitaba público para ser extraordinaria. Carmen era brillante aun cuando nadie la miraba. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que intentó buscar trabajos acordes a su nivel. Aplicó a puestos administrativos, asistente de idiomas, recepcionista bilingüe. Pero sin títulos oficiales ni papeles con sellos, la respuesta era siempre la misma. Lo sentimos, no cumple con el perfil. Fue entonces cuando entendió que, para muchos, no bastaba con saber. Había que demostrarlo en el formato correcto. Con diplomas. Certificados. Recomendaciones escritas por gente con apellidos importantes. Así que se resignó. Pero no se rindió. Transformó cada noche en un aula. Cada tarea rutinaria en una oportunidad para practicar. Y así, día tras día, sin que nadie lo supiera, construyó una torre invisible de conocimiento. Mientras los demás dormían, ella despertaba su mente. Mientras otros decían, es imposible, Carmen decía. Voy a intentarlo una vez más. Y esa fue su clave. La constancia silenciosa. La fe en sí misma. El amor por aprender, aún sin reconocimiento. Por eso, cuando el CEO la escuchó esa noche cantando en francés, no escuchó una canción. Escuchó años de esfuerzo. Escuchó pasión. Escuchó a alguien que se negó a apagar su luz, aún en la oscuridad. Y se sintió avergonzado. Avergonzado por no haberla visto antes. Por no haberse detenido a conocerla. Por haber asumido que su valor era igual al de su uniforme. Porque, como tantos otros, había olvidado algo fundamental. El talento no siempre grita. A veces, susurra. Y el verdadero brillo no necesita reflectores. Carmen era la prueba viviente de que el conocimiento no tiene raza, ni edad, ni uniforme. Y de que el hambre por aprender no se puede barrer. Esa noche, Daniel Vargas no solo escuchó a una mujer hablar en 9 idiomas. Escuchó el eco de millones que han sido ignorados por no tener el título adecuado. Por no vestir de cierta manera. Por venir del lugar equivocado. Y decidió que algo tenía que cambiar. No solo para Carmen, sino para todos los que, como ella, merecen ser vistos. Porque el verdadero potencial no está en los currículum. Está en las personas. Y Carmen era mucho más de lo que jamás imaginaron. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? Al día siguiente, sin decirle a nadie, pidió su expediente en recursos humanos. Ahí estaba, Carmen Jiménez. 52 años. Contratada hacía 3 años por una subcontratista de limpieza. No tenía estudios universitarios registrados. Solo secundaria completa. Pero sí una nota curiosa en su archivo. Altamente autodidacta. Se comunica con fluidez en inglés y francés. Buen trato con personal internacional. Daniel cerró la carpeta. Eso no explicaba nada. Era apenas la punta del iceberg. Buscó más. Habló con el personal de vigilancia. Con la señora de la cafetería. Con algunos empleados nocturnos. Nadie sabía nada más. Solo que era educada, reservada y que siempre estaba escuchando cosas raras en sus audífonos. Pero uno de ellos, un joven de TI que trabajaba turnos nocturnos, le contó algo más. Una vez la vi corrigiendo la gramática de un mail que estaba escribiendo en ruso. Me lo tomó del monitor y me dijo, esto no significa lo que tú crees. Y tenía razón. Ese fue el punto de quiebre. Daniel tomó una decisión. Quería hablar con Carmen. Cara a cara. Sin protocolo. Sin formalidades. Quería saber quién era realmente la mujer que pasaba cada noche frente a su oficina sin que él la hubiera visto de verdad, ni una sola vez. La citó a una reunión informal.
Le pidió a Recursos Humanos que la invitaran, sin presión, sin amenazas, sin razón oficial. Solo, el CEO quiere conocerla. Carmen aceptó. Con nervios, claro. No todos los días te llama el director general de una empresa donde nadie sabe siquiera tu apellido. Entró a la sala puntual, como siempre. Con su uniforme, el cabello recogido, y esa mirada humilde de quien está lista para recibir una reprimenda o ser despedida. Pero no fue así. Daniel la saludó con una sonrisa real, de esas que no se usan en juntas de negocios. Le pidió que se sentara. Y le dijo, directamente: Carmen, la escuché anoche. Sé que habla varios idiomas. No quiero que se sienta avergonzada. Al contrario, estoy impresionado. Me gustaría saber más sobre usted. Carmen se quedó en silencio. No supo qué decir al principio. Luego sonrió con timidez y bajó la mirada. Solo intento mantener mi mente despierta, señor. Y entonces comenzó a hablar. Con voz suave, sin alardes, Carmen compartió su historia. Los años trabajando en distintos países. Las noches de estudio. El dolor de no ser considerada para otros trabajos. El orgullo de haber aprendido por su cuenta. Y cada palabra que decía le cambiaba la cara al CEO. No solo por lo que contaba, sino por cómo lo contaba. Con dignidad. Con verdad. Con fuerza. Al final de la conversación, Daniel ya no tenía dudas. Esa mujer no era solo una empleada de limpieza. Era un talento escondido. Una joya invisible. Una fuente de inspiración. Y sobre todo, era una lección. Una que él, como líder, estaba a punto de aprender. Esa reunión entre Daniel y Carmen duró apenas 40 minutos. Pero, para él cambió todo. Porque cuando uno escucha de verdad, cuando se sienta con humildad a conocer a otro ser humano sin filtros ni prejuicios, se abren puertas que nunca supiste que existían. Daniel no solo vio a una mujer culta. Vio a una guerrera silenciosa. Alguien que, sin títulos ni reconocimientos, tenía la inteligencia, la disciplina y la sensibilidad que muchas veces no encuentras ni en las juntas directivas. Al terminar la charla, Daniel le dijo algo que ella no esperaba. Carmen, tengo una idea. Pero necesito que confíe en mí. ¿Estaría dispuesta a asistir a una reunión con parte de mi equipo directivo? Carmen se quedó helada. ¿Una reunión? ¿Con quién? ¿Por qué? Daniel sonrió. Quiero que les cuente su historia. Como me la contó a mí. Ella lo miró, desconfiada. No entendía, ¿era una burla, un experimento social, una prueba? Pero algo en su tono, en sus ojos, la tranquilizó. No tiene que hacerlo si no quiere, le dijo. Pero creo que sería muy poderoso. Para todos. Carmen pensó en decir que no. Hablar frente a ejecutivos, ella. Con su ropa de trabajo, su acento, su historia desordenada. Pero algo dentro de ella, esa voz que había aprendido a escuchar entre canciones y audiolibros, le dijo: ¿y si esta es la oportunidad que esperaste sin saberlo? Así que aceptó. Con miedo. Pero también con valor. 2 días después, se sentó frente a 12 personas que nunca la habían visto más que como parte del fondo. 12 ejecutivos acostumbrados a mirar hojas de Excel, estrategias de marketing, proyecciones de ventas. Y ahí estaba Carmen. Sin PowerPoint. Sin gráficas. Solo con su voz. Y su historia. Comenzó tímidamente. Contó sobre sus primeros años fuera del país. Las razones que la empujaron a irse. Las casas que limpió. Los idiomas que escuchaba sin entender, hasta que poco a poco empezaron a hacer sentido. Contó cómo aprendió inglés leyendo etiquetas en los supermercados. Cómo perfeccionó su francés escuchando podcast mientras fregaba platos.
Como, en un campo de refugiados, aprendió más sobre humanidad que en toda su vida. Los ejecutivos, al principio, la escuchaban con cortesía. Luego con atención. Y, al final, con asombro. Carmen no lloró. No dramatizó. No pidió nada. Solo habló con verdad. Y eso bastó para desarmar cualquier muro en esa sala. Cuando terminó, hubo silencio. Largo. Incómodo. Hasta que uno de los directivos, el más serio, el que nunca sonreía ni en Navidad, murmuró: «Esto me acaba de cambiar la forma en que veo esta empresa». Y otro, más joven, dijo: «¿Por qué no sabíamos esto antes? ¿Cuántos otros como Carmen tenemos trabajando con nosotros sin ser vistos?». Fue Daniel quien tomó la palabra entonces. «Eso es exactamente lo que me he estado preguntando desde que la escuché cantar en francés. ¿Qué estamos perdiendo por mirar solo currículums? Por juzgar según un cargo o una oficina». Y entonces lanzó una propuesta que nadie vio venir. «Quiero que Carmen forme parte del equipo de capacitación intercultural. Que nos ayude a diseñar un programa piloto para detectar y desarrollar talento oculto en la empresa. No importa en qué área trabaje. No importa si limpia, cocina, conduce o reparte. Quiero que dejemos de asumir que el talento se encuentra solo en la parte alta del organigrama». Hubo un murmullo general. Incredulidad. Sorpresa. Y luego algo aún más raro en ese lugar. Aplausos. Carmen no sabía qué decir. Sentía que no estaba en su cuerpo. Que todo era un sueño que en cualquier momento se desharía entre sus dedos. Pero era real. Al salir de la sala, Daniel la acompañó hasta el ascensor. «Gracias», le dijo. «No solo por hablar. Gracias por recordarnos que la inteligencia, la creatividad y la pasión no siempre usan corbata». Ella bajó la mirada. Emocionada. Temblando un poco. Y solo dijo: «Gracias por mirar». Y ahí empezó todo. El programa piloto se llamó Talento Invisible. Y Carmen fue la primera embajadora. Durante los meses siguientes, recorrió todas las oficinas de la empresa. Se entrevistó con decenas de empleados de base. Escuchó sus historias. Sus luchas. Sus sueños. Descubrió recepcionistas que escribían poesía en 4 idiomas. Guardias de seguridad con títulos universitarios en otros países. Choferes que eran músicos. Cocineras que hablaban latín por puro amor al conocimiento. Y por primera vez, muchos de ellos fueron escuchados. Vistos. Reconocidos. Todo gracias a una mujer que, durante años, había trapeado los pasillos de esa empresa sin que nadie la notara. Pero eso estaba empezando a cambiar. Y lo mejor. Aún estaba por venir. Lo que comenzó como una reunión informal entre un CEO curioso y una encargada de limpieza tímida, se convirtió en el inicio de una transformación que nadie vio venir. El programa, Talento Invisible, no fue una campaña de marketing. No tenía eslogans. Ni comerciales emotivos. Ni hashtags. Era algo más profundo. Más real. Se trataba de escuchar. De detenerse. De mirar a los ojos a quienes, hasta ese momento, habían sido parte del fondo visual de la empresa. Y todo empezó con Carmen. Durante semanas, ella recorrió los pasillos acompañada por un pequeño equipo que Daniel armó personalmente. Un grupo mixto de empleados de distintas áreas: recursos humanos, comunicación interna, desarrollo organizacional y ella. Sí. Ella. La mujer que antes solo veían empujando un carrito de limpieza, ahora lideraba conversaciones. Preguntaba, tomaba notas, proponía ideas. Y, lo más importante, escuchaba sin juicio. Porque Carmen sabía exactamente cómo se sentía ser ignorada.
Sabía lo que era tener talento pero no tener a quien mostrárselo. Sabía lo que dolía ser invisible. Por eso, cuando se sentaba frente a un guardia nocturno, a una recepcionista, a un técnico de mantenimiento, no lo hacía desde un pedestal. Lo hacía desde el mismo lugar. Desde el mismo idioma emocional. Y ellos lo sentían. Empezaron a hablar. A compartir lo que sabían hacer. Uno de los choferes reveló que daba clases de álgebra en línea, de forma gratuita, a jóvenes de bajos recursos en su país natal. Una auxiliar de cocina mostró cuadernos donde había diseñado ropa por años, con una precisión que parecía sacada de una escuela de moda europea. Una señora del área de lavandería sorprendió a todos al traducir al instante un correo en mandarín que nadie en el Departamento de Comercio Internacional había podido descifrar. Y así uno por uno los invisibles comenzaron a brillar. Daniel, desde su oficina, recibía informes semanales. Y cada semana, la misma reacción. Asombro. ¿Cómo era posible que tanto talento estuviera ahí, frente a sus ojos, y él, y tantos otros, no lo hubieran visto antes? La respuesta era incómoda pero necesaria. Porque nunca se habían detenido a mirar. El programa empezó a viralizarse dentro de la empresa. Al principio, con murmullos. ¿Ya viste lo que están haciendo con Carmen? ¿Supiste lo del guardia que habla 4 idiomas? ¿Te enteraste de que el chico de mantenimiento toca el violín en una orquesta? Después, con admiración. Se formaron espacios abiertos para que los colaboradores pudieran compartir lo que sabían fuera de sus roles formales. Se crearon viernes de talento, donde cualquier empleado, sin importar su cargo, podía mostrar sus habilidades. Charlas. Mini talleres. Exposiciones artísticas. Demostraciones de idiomas. Recitales. Y lo más poderoso de todo. Respeto. Por primera vez, muchas personas sintieron que su voz importaba. Que su conocimiento tenía valor. Que su historia merecía ser escuchada. Y el impacto no tardó en reflejarse en otras áreas. La productividad subió. Pero no por miedo, ni por presión. Subió porque la gente empezó a sentirse parte de algo. Empezó a ir al trabajo con otra energía. Con ganas. La rotación de personal disminuyó. Empleados que pensaban renunciar, decidieron quedarse. Porque sentían que algo estaba cambiando. Que, por fin, había espacio para crecer incluso si no tenías un MBA. La empresa empezó a destacarse. Clientes y socios comenzaron a notar algo diferente en el ambiente. Más calidez. Más cohesión. Más humanidad. Y mientras todo eso ocurría, Carmen seguía siendo Carmen. Seguía llegando puntual. Seguía saludando con una sonrisa. Seguía estudiando por las noches, aunque ahora lo hacía desde una sala con un pequeño escritorio que Daniel mandó instalar para ella. No quiero que dejes de aprender, le dijo. Quiero que tengas las herramientas que te mereces. Y así fue como Carmen, sin pedirlo, sin buscarlo, sin esperarlo, se convirtió en símbolo. No de caridad. No de superación forzada. Sino de algo mucho más profundo. De lo que pasa cuando alguien elige mirar con ojos nuevos. Porque eso fue lo que hizo Daniel. Y eso fue lo que hizo toda la empresa. Miraron de nuevo. Escucharon de verdad. Y descubrieron que el verdadero talento no tiene jerarquía. Que puede estar donde menos lo imaginas. En la persona que te abre la puerta. En la que te sirve el café. En quien recoge los restos del día mientras tú ya estás en casa. Y ahí estaba el verdadero aprendizaje. Que detrás de cada rostro que ignoramos por rutina, puede haber una historia que nos cambie la vida. El efecto dominó ya no se podía detener. Otros departamentos querían replicar lo mismo. Otras sedes de la empresa pedían ayuda para implementar el programa. Y pronto,
Otras compañías comenzaron a llamar. Querían saber qué estaba pasando ahí. Porque todo el mundo hablaba de esa empresa donde la señora de la limpieza hablaba 9 idiomas. Pero nadie sabía que lo más impactante aún estaba por suceder. Lo que comenzó como una conversación privada. Una voz en la noche, una mujer cantando en francés mientras trapeaba. Se había convertido en un cambio cultural dentro de toda una organización. Pero eso era solo el principio. Porque las historias, cuando son reales, cuando tienen alma, no se pueden contener. Alguien, sin querer, subió una foto. Era simple, Carmen dando una charla durante un viernes de talento, sonriendo con su cuaderno de apuntes en la mano. Una breve descripción. Nuestra compañera Carmen, que habla 9 idiomas y nos está enseñando a mirar más allá de los cargos. 24 horas después, la imagen ya tenía miles de compartidos. Y en cuestión de días, el mundo se enteró. Medios locales hicieron reportajes. Luego llegaron los nacionales. Y después internacionales. Encargada de limpieza políglota revoluciona la cultura empresarial de una compañía. Del trapeador al podio, el increíble talento oculto que inspiró un cambio global. ¿Y si tu próximo gran mentor ya trabaja contigo, pero nunca lo has notado? Las llamadas no paraban. Cadenas de televisión querían entrevistarla. Revistas de negocios pedían acceso exclusivo. Escuelas de idiomas, fundaciones educativas y hasta universidades se ofrecían a becarla. Pero Carmen no se dejó marear. Dijo que sí a algunas entrevistas, pero solo si también hablaban de los otros casos. Del guardia poeta, de la cocinera que traducía textos médicos en sus ratos libres, del repartidor que enseñaba matemáticas en línea. Yo no soy un milagro, decía. Soy solo una muestra de lo que no vemos cuando miramos con prisa. Y eso conmovió al mundo. Daniel, el CEO, se convirtió en un referente inesperado. Lo invitaron a foros, congresos, paneles sobre liderazgo consciente y cultura inclusiva. Pero él siempre repetía lo mismo. Yo no hice nada extraordinario. Solo dejé de actuar como si ya lo supiera todo. Y escuché. Mientras tanto, en la empresa, Talento Invisible se convirtió en un programa oficial. Ya no era un piloto, ni una iniciativa informal. Era parte de la estructura. Recursos Humanos rediseñó sus procesos de evaluación. Se incorporaron espacios permanentes para visibilizar habilidades no relacionadas con el cargo. Se formaron comités de reconocimiento donde todos los empleados, de cualquier nivel, podían nominar a alguien que les hubiera inspirado. Y no solo eso. Comenzaron a llegar currículums diferentes. No con los clásicos títulos de universidad privada, ni las pasantías internacionales. Sino con cartas donde se hablaba de pasión, de resiliencia, de lo que se había aprendido en la calle, en otros países, en la vida. La empresa había cambiado. Pero la historia recién estaba escribiéndose. Un día, Carmen recibió una carta. Era de una joven de Argentina. Contaba que trabajaba como niñera, pero que por las noches estudiaba italiano por su cuenta. Que al ver su historia, se animó a presentar un examen de traducción. Y lo pasó. Gracias a usted, decía la carta, recordé que no tengo que pedir permiso para aprender. Y luego otra. De un conserje en Perú. De una inmigrante en Alemania. De una madre soltera en Marruecos. Todas con algo en común. Se habían sentido vistas. Por primera vez. Carmen empezó a responder las cartas una por una. A veces desde la oficina. A veces desde su casa. Con paciencia. Con cariño. Y así, sin planearlo, se convirtió en mentora de decenas de personas que nunca había visto en persona pero que reconocían en ella algo más que inspiración. Reconocían en ella un espejo. Porque todos, en algún momento de la vida, nos hemos sentido invisibles. Todos hemos tenido algo valioso que nadie supo ver.
Todos sabemos lo que es hablar sin que nos escuchen. Y eso hacía que la historia de Carmen no fuera solo suya. Era nuestra. Era universal. Los medios no tardaron en usar una etiqueta. El efecto Carmen. Así llamaban al fenómeno que empezaba a replicarse en otras empresas, en otros países. Corporaciones lanzaban sus propios programas de detección de talento oculto. Pequeñas empresas comenzaban a incluir espacios para que sus empleados compartieran sus pasiones. Incluso escuelas adoptaban la idea, no juzgar al estudiante solo por sus calificaciones sino mirar su historia completa. Y todo por una mujer que, en silencio, durante años, había caminado los pasillos sin ser notada. Una mujer que nunca pidió ser protagonista. Que solo quería aprender. Y ese deseo tan puro acabó despertando a miles. ¿Por qué no contar esto al mundo?, le preguntó una periodista. ¿No quisiera escribir un libro? Carmen sonrió. Tal vez. Pero primero quiero seguir escuchando historias. Aún hay muchas voces que no se han oído. Y tenía razón. Porque cuando una historia verdadera sale a la luz, no se trata solo de celebrarla. Se trata de usarla como espejo. Como linterna. Como puente. Carmen no cambió al mundo sola. Pero encendió una chispa. Y esa chispa ya no se puede apagar. Carmen ya no era solo la encargada de limpieza. Ahora era ponente invitada, mentora informal, símbolo de transformación. Pero si algo no había cambiado en ella era su humildad. Seguía saludando a todos por su nombre. Seguía escuchando más de lo que hablaba. Y seguía, sobre todo, aprendiendo. Cada día, después de cumplir con sus nuevas funciones dentro del programa Talento Invisible, Carmen se sentaba a estudiar. A veces un idioma nuevo. A veces historia, literatura, filosofía. Y aunque ya no limpiaba baños ni oficinas, todavía se levantaba a la misma hora. Porque su disciplina, como sus idiomas, era parte de su esencia. Entonces, un lunes cualquiera llegó un correo. De una dirección que no reconocía. Asunto, propuesta de colaboración internacional. Remitente, Instituto Europeo de Lenguas y Diplomacia Cultural, Bruselas. Carmen pensó que era un error. Una cadena. Spam. Pero lo abrió igual. El mensaje era breve. Cordial. Pero contundente. Le escribimos con admiración profunda. Hemos seguido su historia y creemos que su experiencia es clave para nuestro nuevo programa educativo enfocado en la intersección entre lenguaje, cultura y resiliencia humana. ¿Estaría usted dispuesta a colaborar como profesora invitada en nuestro ciclo de verano? Carmen no entendió bien. ¿Profesora? ¿Ella? ¿En Bélgica? Leyó el correo 3 veces. Luego fue a buscar a Daniel. Él, al leerlo, sonrió con la misma expresión que tenía el día que la escuchó cantar por primera vez. ¿Sabes qué es esto, Carmen?, le preguntó. Esto es lo que pasa cuando alguien reconoce la grandeza en donde otros solo ven rutina. Ella no respondió de inmediato. El silencio se alargó. No sé si estoy lista, dijo finalmente. Tal vez no tengo lo necesario. Daniel negó con la cabeza. No te piden diplomas, Carmen. Te piden tu experiencia. Tu mirada. Tu verdad. Y eso no se aprende en una universidad. Eso se vive. Y tú ya lo viviste. Durante días, Carmen pensó y repensó. No era solo un viaje. Era una decisión de vida. Salir del país de nuevo. Esta vez no como empleada doméstica. No como inmigrante silenciosa. Sino como invitada. Como experta. El contraste era tan grande que daba vértigo. Se encerró con su cuaderno. Escribió todo lo que sentía. Habló con su hija.
Con su madre, por videollamada. Sí. Sí, aceptaba. Pero con una condición. Que también pudiera compartir las historias de los demás trabajadores invisibles. Que no fuera solo sobre ella. El instituto aceptó de inmediato. Y entonces empezó la preparación. Pasaporte. Documentos. Traducciones oficiales. Vacunas. Idioma. Itinerario. Y un día Carmen subió a un avión. No como pasajera silenciosa. No como alguien que viajaba por necesidad. Sino como alguien que viajaba por invitación. Cuando llegó a Bruselas, la esperaban con un cartel que decía: Bienvenida, Carmen. Gracias por existir. Y ella no pudo evitar llorar. Porque por primera vez, sentía que todo su esfuerzo, todo lo que había hecho en silencio durante tantos años, estaba siendo visto. No como anécdota, sino como aporte. Como sabiduría. La primera clase fue en un auditorio pequeño. Un grupo de estudiantes de más de 10 países. Personas jóvenes. Curiosas. Brillantes. Y frente a ellos, una mujer que no tenía maestrías. Pero tenía algo más poderoso. La verdad. Carmen habló de su infancia. De los trabajos invisibles. De los idiomas que aprendió sin profesor. De las conversaciones escuchadas entre puertas. Del dolor. Pero también de la dignidad. Y, al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Porque todos estaban procesando. Lo que habían oído no era teoría. Era vida. Era realidad cruda. Y hermosa. Finalmente, una estudiante levantó la mano. ¿Usted cree que cualquiera puede ser multilingüe? ¿Aunque venga de la pobreza? ¿Aunque trabaje todo el día? Carmen sonrió. Yo no aprendí idiomas con libros caros. Los aprendí fregando platos. Escuchando conversaciones. Traduciendo canciones palabra por palabra. No hay barrera más grande que la creencia de que no se puede. Y en esa frase muchos sintieron un clic interno. Porque no hablaba solo de idiomas. Hablaba de posibilidades. De caminos. De puertas que no sabías que podías tocar. Durante las semanas siguientes, Carmen dio varias charlas. Viajó a pequeñas ciudades de Europa, compartió su historia en universidades, fundaciones, incluso en una cárcel, donde su relato provocó lágrimas y nuevos compromisos personales. La mujer que una vez limpió silenciosamente los pasillos de una oficina. Ahora caminaba por salones llenos de personas que querían aprender de ella. No por lástima. No por romanticismo. Sino porque su vida era una lección que no se podía enseñar con libros. Y cuando volvió, cuando bajó del avión y pisó tierra firme, la esperaban sus compañeros, sus colegas, su hija. Y Daniel, con una sola frase. Bienvenida, profesora. Y sí. Algo había cambiado para siempre. Cuando Carmen volvió, no era la misma. Y no por los aplausos. Ni por los vuelos. Ni por los títulos temporales. Era otra. Porque ahora sabía, con certeza, que su historia tenía poder. Que su voz, esa que tantas veces había guardado, podía abrir puertas. Y, más importante aún, despertar otras voces dormidas. Su regreso fue más que un abrazo colectivo. Fue un reinicio. Daniel, el CEO, lo entendió de inmediato. Por eso, apenas volvió, le ofreció algo inesperado. La dirección del programa Talento Invisible. No solo como símbolo, le dijo. Como líder. Como la que sabe, desde adentro, lo que nadie más entendía. Carmen dudó. Volvió a dudar.
Pero esta vez ya no se detuvo en el miedo. Aceptó. Y no perdió tiempo. Lo primero que hizo fue crear una nueva línea de acción dentro del programa. Escuchar para levantar. ¿Su propuesta? Formar pequeños grupos en distintas áreas de la empresa, liderados por personas que antes no ocupaban cargos formales, pero que demostraban sensibilidad, visión y empatía. Los llamó escuchadores activos. No eran jefes. No eran supervisores. Eran puentes. Carmen les enseñó lo que ella misma había aprendido con años de observación silenciosa. Cómo leer el lenguaje corporal, cómo identificar frustraciones no dichas, cómo detectar habilidades no expresadas en un currículum. No se trata de hablar bonito, decía. Se trata de mirar con respeto. De validar con presencia. El impacto fue inmediato. En menos de 3 meses, aparecieron nuevas historias. Una mujer del área de mantenimiento que tocaba el bandoneón como si lo llevara en la sangre y terminó liderando un taller de música emocional para equipos creativos. Un joven de seguridad nocturna que hacía caligrafía japonesa como arte meditativo y empezó a decorar espacios comunes con sus obras. Una mujer de intendencia que había escrito más de 200 poemas escondidos en su bolso y que, al mostrarlos, se convirtió en la primera voz invitada al nuevo podcast interno de la empresa. Las historias brotaban. Como semillas que por fin encontraban tierra fértil. Y Carmen estaba en todas. Acompañaba, no dirigía. Preguntaba, no dictaba. Y poco a poco empezó a despertar líderes. Líderes nuevos. De esos que no gritan, pero transforman. De esos que no se suben al escenario. Porque son el escenario. El programa empezó a ser adoptado por otras empresas del grupo. Carmen fue llamada a diseñar una caja de herramientas que pudiera adaptarse a diferentes culturas, idiomas, realidades. Y lo hizo con lo que conocía. Preguntas abiertas. Testimonios reales. Y tiempo para escuchar. Uno de los logros más significativos fue la creación de una red de talento emergente, donde los trabajadores podían intercambiar saberes entre ellos, más allá del cargo y la jerarquía. Allí se cruzaban mundos. El ingeniero que aprendía guitarra del jardinero. La diseñadora gráfica que tomaba clases de quechua con una señora de cocina. El director de marketing que recibía asesorías de pronunciación en árabe de parte de un repartidor. Era una red de intercambio. De humanidad compartida. Y a Carmen eso le parecía mágico. Una tarde, mientras caminaba por la empresa, vio a un grupo de jóvenes practicando frases en coreano. No con un profesor. Con una señora del aseo que había vivido 10 años en Seúl como trabajadora migrante. Se detuvo a mirar. Y sonrió. No soy yo, pensó. Es lo que despierta el ejemplo cuando deja de ser discurso y se vuelve acción. La empresa, sin planearlo, se convirtió en referencia internacional. No por sus productos, sino por su cultura. Una organización que entiende que el talento no es un privilegio sino un derecho humano, decía una nota en una revista de liderazgo global. Y todo, por una mujer que una noche fue escuchada por fin. Daniel, desde su oficina, seguía observando. Y una tarde, en una reunión privada con Carmen, le dijo: Nunca imaginé que una decisión tan pequeña, la de detenerme a escuchar tu voz en esa sala, iba a cambiar tanto. Carmen lo miró, tranquila. Y yo nunca imaginé que mi voz, después de tantos años guardada, iba a servir para liberar otras. Esa noche, en un evento interno, se celebraron los 5 años del programa Talento Invisible. No hubo alfombra roja. Ni luces deslumbrantes. Solo una silla vacía, en el centro del escenario, con una nota que decía: Para quien aún no ha sido escuchado. Estamos esperando tu historia. Y Carmen. Sentada al fondo, entre todos los demás.
Sonrió en silencio. Porque entendía algo que muy pocos líderes comprenden. El verdadero poder no es hablar fuerte. Es escuchar con profundidad. Y así, sin buscarlo, sin pretenderlo, Carmen se convirtió no solo en una inspiración, sino en una multiplicadora de voces. Una sembradora de futuros posibles. Una prueba viviente de que cuando se mira con respeto, el talento no se revela. El talento se libera. Carmen estaba en su punto más alto. Había dirigido un programa que se replicaba en varios países. Había sido reconocida en foros internacionales. Había despertado líderes donde nadie antes había buscado. Y, sin embargo, una pregunta comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Y ahora qué? Porque cuando una historia se vuelve grande, también se vuelve más pesada. Y Carmen sentía que su camino estaba llegando a una bifurcación. Una tarde, mientras revisaba los informes de impacto del programa, recibió una llamada. Un número desconocido. Voz pausada. Acento británico. Señora Carmen, le habla el director del Centro Global de Lenguas y Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Nos encantaría contar con usted como directora asociada de nuestro nuevo Instituto sobre Inclusión Sociolingüística. Silencio. Sería en Inglaterra. Un cargo académico. Una casa. Un equipo. Un salario de alto nivel. Y libertad total para diseñar programas de impacto global. Carmen no respondió de inmediato. Agradeció con amabilidad. Pidió tiempo para pensarlo. Y colgó. Luego se sentó. Miró por la ventana. Y respiró. Oxford. Ella. Allí. ¿Quién lo hubiera imaginado? La niña que estudiaba palabras en servilletas mientras fregaba pisos. La mujer que aprendía idiomas entre conversaciones ajenas. La encargada de limpieza que hablaba 9 lenguas y dormía con el corazón lleno de dudas. Era surreal. Pero no era solo una oportunidad profesional. Era también una despedida. Porque aceptar esa oferta significaba dejar todo lo que había construido. Significaba dejar a su hija, que ahora estaba en la universidad gracias a una beca impulsada por el propio programa. Significaba dejar a Daniel, a sus compañeros, a los escuchadores, a los que seguían llegando cada semana con historias bajo el brazo. Y sobre todo, significaba dejar algo que ya no era solo suyo. Carmen caminó por la empresa esa semana como si la viera por primera vez. Se detuvo a observar cada detalle. El mural hecho con frases de los empleados. La sala de idiomas comunitaria. El rincón de poesía silenciosa. Todo eso había nacido de una voz. La suya. Pero ahora era de todos. Una noche, convocó una reunión privada con Daniel. Le contó la oferta. Le mostró los detalles. Y le preguntó, con una honestidad desarmante: ¿qué harías tú, si fueras yo? Daniel no respondió enseguida. La miró con respeto, como siempre. Y luego dijo: si fueras yo ya habrías tomado la decisión que más te asuste. Porque así has hecho todo hasta ahora. Carmen sonrió. Pero sabía que necesitaba algo más. No un consejo. Una señal. La encontró 2 días después. Era sábado. Había ido a visitar a su madre. Y, al volver, encontró una carta deslizada bajo su puerta. Era de una joven nueva en la empresa. Una chica tímida, casi invisible en los pasillos. Carmen, yo también hablo varios idiomas. Nunca me animé a decirlo porque pensaba que no servía de nada. Desde que escuché tu historia, estoy estudiando interpretación. Gracias por ser un espejo. Si algún día te vas, espero que lo que sembraste nunca se pierda. Carmen lloró. No por la carta,
sino por lo que confirmaba. Ya no podía hacer esto sola. Pero tampoco podía dejarlo morir. Entonces, tuvo una idea. No era Oxford. No era quedarse en su zona conocida. Era una tercera opción. Un puente. Propuso la creación de una academia de talento invisible, una institución educativa abierta, sin barreras de ingreso, donde cualquier persona, sin importar su ocupación, pudiera aprender, compartir y visibilizar sus saberes. Una academia sin jerarquías. Donde los profesores también aprendían. Y los alumnos también enseñaban. Y pidió algo más. Que esa academia no dependiera de una empresa. Ni de un país. Sino de una red internacional de organizaciones comprometidas con la inclusión real. La idea fue presentada a varios patrocinadores. Y, para sorpresa de todos, Oxford fue el primero en apoyar. No con condiciones. Sino con confianza. Queremos que seas directora global, le dijeron. Desde donde estés. Y así, Carmen no tuvo que irse. Porque ahora el mundo venía hacia ella. La academia fue lanzada 6 meses después. En 5 idiomas. Con clases online y presenciales. Con facilitadores que venían desde talleres mecánicos, hospitales, escuelas rurales, ferias barriales. Carmen seguía siendo la guía. Pero también la aprendiz. En la primera clase inaugural, no hubo discursos. Solo un video. Con las voces de decenas de trabajadores anónimos. Contando por primera vez su historia. Y al final, una frase. Todos tenemos algo que enseñar. Solo necesitamos que alguien se quede a escuchar. Carmen, desde el fondo de la sala, aplaudió con lágrimas. Y supo que había tomado la decisión correcta. Porque a veces el camino no es elegir entre quedarse o irse, sino entre mirar hacia uno mismo, o mirar hacia todos. Y ella eligió lo segundo. Carmen no soñaba con ser famosa. Nunca buscó reconocimiento. Ni cámaras. Ni premios. Solo quería lo mismo que todos. Ser vista. Ser escuchada. Y ser valorada sin tener que gritar. Y, sin embargo, con el paso del tiempo. Esa mujer que hablaba 9 idiomas y limpiaba oficinas con precisión quirúrgica. Terminó limpiando mucho más que pisos. Limpió prejuicios. Barrió estigmas. Pulió almas dormidas. Porque donde muchos veían a la señora del aseo, ella veía un puente. Un idioma común, el del respeto. Hoy, la Academia de Talento Invisible tiene presencia en más de 20 países. Sus egresados no tienen diplomas de cartón colgados en la pared. Tienen vidas transformadas. Tienen voces. Tienen redes. Carmen no dirige desde un escritorio. Lo hace desde un pequeño estudio lleno de libros, grabaciones y recuerdos. Ahí donde sigue aprendiendo idiomas, leyendo poesía, y diseñando programas que conectan a lo más humano de las personas. Su historia sigue escribiéndose. Y lo más curioso es esto. Nunca dejó de ser la señora del aseo. No porque todavía limpie oficinas. Sino porque nunca se quitó el uniforme de su identidad. Nunca renegó de su origen. Nunca trató de esconder de dónde venía. Porque entendió algo que muy pocos logran comprender en esta vida. No necesitas dejar de ser quien eres para convertirte en lo que sueñas. Hoy, empresas que antes descartaban currículums por falta de títulos. Buscan personas con historias. Buscan lo que Carmen representó. La fuerza de lo aprendido en silencio. Y hay algo más. Cada año, la Academia organiza un evento muy particular. Se llama el Día de la Escucha. No hay escenarios. No hay oradores. Solo sillas vacías. Y una regla. Te sientas con alguien que no conoces.
Y le preguntas, ¿qué sabes que nadie te ha preguntado nunca? Y ahí comienza la magia. Una mujer cuenta cómo cría abejas para sanar la ansiedad. Un joven revela que toca piano desde los 8 años con el oído. Un anciano narra cómo aprendió 5 lenguas para sobrevivir en 3 guerras diferentes. Y, al final, todos entienden lo mismo. Todos somos libros cerrados hasta que alguien tiene la decencia de abrirnos con cuidado. Carmen, ese día, no habla. Solo observa. A veces ríe. A veces llora. A veces solo asiente en silencio. Porque su mayor legado no está en lo que dijo. Está en lo que provocó en otros. Una chispa. Una pregunta. Una revelación. Y es que, en un mundo que idolatra lo visible, ella defendió con alma lo invisible. Demostró que el conocimiento no vive solo en universidades. Que la sabiduría no siempre tiene micrófono. Que los genios a veces no usan trajes. Y que el liderazgo no es gritar más fuerte. Es mirar mejor. Es escuchar más hondo. Es creer en lo que nadie más se atrevió a ver. Una periodista, al entrevistarla hace poco, le preguntó, ¿cuál es la mayor enseñanza que te dejó toda esta historia? Carmen pensó. Y respondió con la calma que siempre la acompañaba. Que nadie es solo lo que parece. Y que lo más valioso muchas veces entra por la puerta trasera y limpia en silencio. El video de esa entrevista se volvió viral. Y, durante semanas, miles de personas comentaron sus propias historias ocultas. Historias que, como la suya, estaban esperando ser escuchadas. Y es ahí donde esta historia deja de ser solo suya. Porque cada uno de nosotros conoce, o ha sido, alguien como Carmen. Alguien ignorado. Alguien subestimado. Alguien que sabe tanto. Pero nunca tuvo el escenario. Y la pregunta que este video quiere dejarte no es solo, ¿qué hizo Carmen? Sino, ¿a cuántas Carmenes has pasado por alto en tu vida? ¿A cuántas personas no les has preguntado quiénes son más allá de su uniforme? Porque puede que la persona que te sirvió el café esta mañana hable 4 idiomas. O que el portero de tu edificio sea poeta. O que la señora que limpia tu oficina haya criado sola a 3 hijos mientras estudiaba contabilidad por las noches. Y puede que nunca lo sepas. A menos que te detengas. Mires a los ojos. Y digas. ¿Qué sabes que nadie te ha preguntado nunca? Carmen no cambió el mundo. Solo una oficina. Pero esa oficina cambió otras. Y esas, a su vez, despertaron cientos de historias más. Porque las grandes revoluciones a veces no vienen de un megáfono. A veces empiezan con alguien que escucha detrás de una puerta y decide no seguir caminando como si nada. Carmen te dice, hay talentos que brillan. Y otros que esperan, en silencio, que alguien encienda la luz. Yo solo encendí una vela. Ahora es tu turno.